Directamente de la iglesia madre de Calle 6. ¿Cómo estás? Saludos. Excelente, gracias a Dios, gracias a ustedes por la invitación y por poder participar en este tema tan importante en medio de nuestra sociedad. Sí. Yo creo que el tema de la rebeldía es un tema importante que hay que tocar, pero sobre todo saber cómo atacar esta clase de temas nosotros como jóvenes y muchas de las cosas que se cumplen en la Biblia. Y qué bueno que ser parte de este gran equipo que está aquí y ser parte de este gran programa que es de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Así es, vamos a empezar con la palabra de Dios. Claro que en este podcast la palabra de Dios es la esencial. Importante. Esencial. Para poder bendecir a toda una nación. El libro de Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temerle a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. De esta manera entramos con el libro de Romanos capítulo 13, la importancia de lo que es someterse a las autoridades, y nos damos de cuenta que en esta generación los jóvenes están entrando en lo que es la rebeldía. Así es. No se están sujetando a autoridades, y eso es algo amplio. Cuando hablamos de rebeldía, hay muchos tipos de rebeldía, pero en esta ocasión vamos a estar enfocándonos en lo que es la rebeldía juvenil, en la adolescencia, en esa rebeldía que hoy por hoy estamos viendo pandillas, estamos viendo todo tipo de cosas, jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol. Vamos a ir desarrollando de esta manera, y quería compartir con Josué para ver qué me puede aportar en cuanto al tema de la rebeldía en esta generación. Claro, ampliando un poquito más lo que estábamos hablando en el podcast pasado, investigué y me daba cuenta de que, y lo compartía con Jonathan tras batidores, de que la rebeldía viene siendo el principio de todo pecado, podríamos decir. Porque, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía es, como estaba leyendo Jonathan, oponerse a la voluntad de Dios, oponerse a lo que nuestra autoridad nos dice, a lo que la autoridad establece. Y si nos oponemos a lo que nos dice nuestra autoridad, que es Dios, que son nuestros padres, nuestros líderes, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Por lo tanto, si la voluntad de Dios es que nosotros cojamos por este camino y nosotros no cogemos por ese camino, estamos en rebeldía, y ya ahí empieza el pecado. Yo digo que el principio de todo pecado viene siendo la rebeldía, Jonathan. Sí, Jonathan Guara, ¿qué usted opina y aporta en cuanto a ese tema de la rebeldía que estamos viviendo en estos tiempos? Como decía aquí mi hermano, es un tema que todo radica en deshonrar o desobedecer una autoridad. Así es. Estaba viendo el podcast, el que ustedes realizaron, creo que el anterior, la primera parte, pasado, y me llamaba mucho la atención, porque si hay algo que Dios no puede trabajar con una persona, es cuando tú desobedeces a una autoridad, sea cual sea. Puede ser tu autoridad en el trabajo, puede ser tu autoridad en la casa, o nosotros como jóvenes, como padres, y siempre el enemigo va a buscar cómo afectar el que tú desobedezcas a una autoridad siempre que esté establecida. Y creo que Dios siempre plantea, incluso en el mandamiento, habla de la honra a los padres y a las madres, y a los padres. En este caso es por el hecho simple y sencillamente de establecer una autoridad nosotros como jóvenes. Y creo que es uno de los principios que el enemigo siempre busca en cualquier lugar en el ámbito, y más con la juventud. Por eso vemos el tema de casas o hogares disfuncionales. Así es. Siempre que no falta un padre en la casa, es algo que se ha vuelto un común denominador dentro de nuestra sociedad, y esto afecta verdaderamente lo que es este principio, o lo que muchas veces vemos jóvenes que son rebeldes, y es por eso, porque ha faltado o no hay una paternidad en la casa, o una imagen paterna dentro de la casa que refleje esa autoridad. Como así. Yanni, ¿qué tanto puede ampliar? Sigue ampliándome acerca más de este término de rebeldía, porque sabemos que en estos tiempos hay mucha rebeldía, ha crecido la rebeldía aquí en Panamá, y
wow, lo podemos ver en nuestra nariz. ¿Qué usted puede aportar? Bueno, la verdad, escuchando lo que decía nuestro hermano Josué y nuestro hermano acá, Jonathan Cuadra, es bastante importante lo que decía el varón de la falta de la paternidad en el hogar, de cómo ellos ven, cómo están rodeados realmente la juventud. Porque muchas veces decimos, como el miércoles pasado estábamos hablando de que preguntamos, pero ¿por qué tiene esa actitud mi hijo si yo no le he enseñado? ¿Por qué tiene esa actitud aquel joven si en la casa no ve eso? Pero muchas veces es porque está buscando, o sea, la adolescencia, la juventud, es una etapa donde están buscando su propia, buscando su identidad. Y como ellos quieren marcar su identidad, quieren venir en una manera que no es correcta, que es obteniendo la rebeldía, porque muchas veces lo ven fuera ¿dónde? En las escuelas, en las esquinas, en el barrio donde se rodean, de las personas que se rodean, y como ellos ven de que ese comportamiento lo tiene esa chica o ese chico, entonces, a mí también me va a funcionar. Pero entonces se identifican, exacto, se van identificando con aquellos que ya han catalogado en la sociedad que vivimos. Entonces, bien, cuando hablamos acerca de la rebeldía, no solamente le estamos faltando el respeto a nuestros padres, no solamente a la autoridad que en el momento tengamos al frente, sino también a Dios. También a Dios. Entonces nos estamos dando de cuenta que la rebeldía es algo de día a día que va sufriendo los jóvenes. El comportamiento de la rebeldía en la juventud es la consecuencia de la búsqueda de independencia. Ellos cuando empiezan a usar esa rebeldía es porque ellos de repente se sienten como que es el tiempo donde ellos quieren tomar decisiones, donde las leyes y los límites que los pusieron ellos quieren traspasar, no pueden entrar a tal hora, no, pero ya estoy creciendo. O sea, ya no quieren que lo traten como un niño, sino que ellos sienten que ya están cruzando la etapa de la adolescencia, de la mayoría de edad, y entonces ellos creen que pueden controlar eso, y entonces los padres están ahí para sujetar a esos jóvenes y guiarlos por el buen sendero. Por eso que la rebeldía es la herramienta que ellos usan para poder salir de esa zona de confort en la cual ellos se encuentran, para poder independizarse, para poder salir hacia adelante, pero ellos ni siquiera saben en el momento que ellos se encuentran. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cómo va la gente? Necesitamos que la gente aquí se está conectando vayan comentando, vayan escribiendo. Acuérdense que tienen que compartir, denle like en este tiempo poderoso. Jonathan, yo veo que aquí en la red, en el podcast, siempre hay uno que es fiel a los podcasts. Yo no sé cómo él se llama, porque él tiene un nombre ahí como un apodo, pero él tiene Negrito Calidoso. No, ese brother. No hay un miércoles que él no se conecte. Él está ahí. Ese es mi hermano que ahora mismo está en Nueva York. Él ha venido a esta iglesia, está congregado. Antes de irse a Nueva York, él vino para acá y él se congregó y él dijo: vamos a la iglesia. Le mandamos un saludo y bendiciones a ese fiel seguidor de nuestro podcast. Sí, ya estamos, mi brother está allá en Nueva York y él, wow, siempre ha sido fiel a este. Recuerden que pueden mandar su pregunta, pueden preguntarnos cosas, pueden aportar también a nosotros. Nosotros leemos lo que usted pone, para nosotros eso es muy relevante. Así que sí. Jonathan, entonces, de lo que yo he escuchado que hemos estado mencionando, puede que la rebeldía entonces nazca de el entorno entonces del que nosotros nos rodeamos, o sea, de las personas que nos rodeemos, de los amigos, de cómo está el ambiente en nuestro hogar. Puede que también incluso eso, también hablando un poco como decía Josué, el entorno de cómo está nuestro hogar. O sea, como padre, como madre, yo creo que deben hacer como una revisión de ver cómo está su relación familiar, porque a causa de eso también puede venir la rebeldía de los... Yo creo algo que yo siempre he aprendido, por lo menos con los adolescentes pasa mucho. Los adolescentes quieren hacer cosas de adulto, pero no tomando la responsabilidad como adulto. Así es. Por ejemplo, ustedes mucho tiempo tocaron el tema del noviazgo. Ustedes ven que adolescentes quieren tener novio, pero no quieren tener la responsabilidad de matrimonio. O sea, entonces son cosas que ocurren en medio de nuestra juventud. La gente quiere hacer cosas de adultos. Los jóvenes quieren hacer cosas de adultos, pero no tomando responsabilidades
o hacerse responsable, mejor dicho, de las consecuencias que pueda conllevar dicha acción que tomen. Y lo otro que yo creo es que toda acción o sea, toda persona que tiene un espacio vacío, algo lo va a ocupar. No sé si han escuchado el presagio o el mensaje de la mesa vacía. Cada vez que tú ves una mesa y tú la ves vacía, siempre alguien va a poner algo. Ella no va a estar vacía nunca. No. Tú puedes poner lo que sea, Así tú vas a ver es. una silla vacía, tú te sientas un día en el culto, te sientas y está la silla al lado vacía y tú pones la Biblia. Porque es algo natural. Exacto. Y así mismo en la vida de los jóvenes tienden a buscar algo que llene ese vacío. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de paternidad, por no está una figura paterna, te vas a encontrar con hijos que ellos aunque vivan con la mamá, van a querer ocupar ese espacio del papá. Ok, sí. Entonces, al ocupar ese espacio del papá, ellos se sienten que tienen el mismo nivel de autoridad que su madre. Por eso es que tú te encuentras que no respetan a la madre. La aman, la quieren, pero las decisiones ellas lo toman porque ellos piensan que son adultos, a pesar de que adolecen de Claro, pues muchas están cosas. llenando ese espacio que falta, como Ese usted dice. espacio que le hace falta. Ok. Así mismo. El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Centro de Orientación y Atención Integral, en estos meses dice que ha incrementado un 20%. Espérate, Jonathan, tú vienes con Sí. estadística y todo. Sí, tenemos la Dios. estadística. Estadística. Dice que Sigue ha con aumentado un 20% las atenciones de casos donde los padres no tienen control de los propios hijos. Adolescentes entre 12 y 17 años de edad, dice que dejan los centros educativos. Lo mismo que tú estás hablando, ellos simplemente dicen no van para el colegio. Así O sea, ya los padres, incluso cuando hablamos de padres, estamos hablando de padre y madre. Correcto, así que es. pierden el control. En época pasada hablábamos acerca de los hijos contumaces. Solamente quería repasar algo aquí porque me llama mucho la atención esto, porque lo vi cuando era joven, que eran amigos míos que simplemente dejaban el colegio por hacer otra cosa. De repente por tema de pandillerismo, por repente por tema de drogadicción, pero dejaban de ir al colegio. Y entonces sus padres ni siquiera le decían nada. Ellos simplemente le decían, yo no quiero estudiar, yo no quiero ir al colegio. ¿Tú crees que yo podía decirle a mi madre que yo no podía ir para el colegio? Por eso que hay dos tipos de padres y tipos de madres. Así es. Yo no podía decirle a mis padres ni a mis madres que yo no podía, que yo no quiero ir más para el colegio, porque ese iba a ser el día donde mi ropa iban a estar fuera. Así es. Por eso, en esta ocasión quiero que la gente se meta también y vayan preguntando, Sí, pueden vayan haciendo preguntas, porque este es un pueden tema ir importante que interactuando. estamos viendo en la sociedad. Yo no sé si ustedes lo han vivido en ese ámbito. Los padres no tienen control de los hijos. Y dice que ha aumentado un 20% y sigue diciendo, en Panamá la estadística, alrededor de 72 menores tienen problemas de desobediencia en el hogar. 83 casos de rebeldía y 40 jóvenes que no asisten a la escuela. 35 han desatado, los cuales han desertado ir a la escuela, lo cual 15 consumen bebida alcohólica y algún tipo de drogadicción. Así es. Mira por dónde vamos, líderes, mira por dónde vamos. Los jóvenes están tomando decisiones con su vida como si ellos fueran grandes y ni siquiera se mantienen. Así es. Una de las cosas también que ha afectado con la sociedad son la manera en que, cómo la misma sociedad nos ha llevado a Exacto. Ejemplo, antes a ti tú tenías que estudiar, te decían prepárate, estudia. Así es, así Pero es. ahora tú vas a ver gente que te publica, gente que ha tenido resultados, o sea, y confundimos el tener un propósito con el tener éxito. Entonces pensamos que tener éxito es cumplir con nuestro propósito y no es lo mismo. Entonces mucha gente, los jóvenes, buscan éxito. La gente quiere plata rápido, por eso te encuentras muchos que son youtubers y tienen plata, pero no están caminando conforme al propósito que Dios le llamó. Entonces, una cosa es vivir conforme al propósito y otra cosa es vivir de éxito. Entonces, la gente ya te dice, ¿para qué estudiar? ¿Para qué ir a una universidad? Y tú te encuentras que hay gente millonaria Correcto. que Exacto. no estudiaron nunca, Sí. y tú dirás, y por eso te encuentras jóvenes que dicen, hey, prefiero yo no estudiar. Y prefieren ¿Por ir qué? a trabajar. Porque prefieren ir a trabajar o prefieren algo que le dé un resultado Exacto. Inmediato. 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 Entonces, claro, si ellos tienen el vacío y alguien le dice a un joven, lo que pasa es que mira, haz esto y yo te voy a pagar, automáticamente él va a ir por lo más fácil porque el resultado Exacto, de sí. éxito para él es lo más rápido, Claro. pero no va conforme al propósito de lo que Dios quiere. Entonces es algo que de repente con la sociedad y el cambio de los tiempos creo que está afectado, y por eso es fundamental el tener la palabra de Dios, el tenerlo como referente de la Exacto. palabra de Dios. Y un versículo aquí que quiero citar es Colosenses 3:20, que dice, hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Y al final, nosotros
Bueno, yo soy padre, tengo un niño de 6 años y me ha costado un poquito como quien dice, en esa parte de crianza, porque uno no tiene el expertise o la experiencia. Y hay muchas cosas que de repente los niños hacen para probar a los padres, pues. Y la manera de corregirlo es conforme a la palabra. A veces mi enojo quisiera, como quien dice, pegarle, pero la palabra me dice, cuando lo vayas a corregir, corrígelos con amor, corrígelos, trata de no provocarlos a ellos a ira. Y son cositas que de repente la palabra siempre nos va a guiar a dar ese referente. Incluso enseñarle al niño que lo que él hace, o al joven, o a lo que él hace, no se trata solo de agradarme a mí. Exacto. Es la palabra agradar al Señor, que debe ser nuestro referente siempre. Así es, estamos en un tiempo poderoso, en un tiempo donde verdaderamente estamos esperando que la gente que se está conectando puedan hacer sus preguntas, puedan conectarse con otros. O sea, cómo van las redes sociales, Yanni, cómo van esas redes, porque nos gusta interactuar con ustedes para que ustedes también aporten y podamos ir desarrollando juntos este tiempo de refrigerio espiritual, hablando con la juventud aquí en la Iglesia Dios del Pacto de Arcoíris. Es interesante el tema, Yanni. Jonathan, escuchando acá el líder, él hablaba de la manera de cómo, o sea, a él le cuesta aún de repente para poder corregir a su hijo, ciertamente, pero siempre se va en base a la palabra. Claro, y hay algo que yo escuchaba y yo miraba, porque muchas veces nosotros tenemos el pensamiento de que como a nosotros nos corrigieron, no debemos corregir a nuestros hijos. Y yo creo que eso es un pensamiento erróneo, y además porque no estamos viviendo en el mismo tiempo que tal vez nuestros padres tuvieron. Quizás la manera de que a mí me corrigieron no fue la manera que a mi papá y a mi mamá lo corrigieron. Eso estamos seguros. Bueno, yo creo que esa manera de corregir en estos tiempos, yo creo que hay que como volver a traer los tiempos pasados. Esa senda antigua yo creo que ha ayudado bastante en estos tiempos. Pero sí quería seguir compartiendo con ustedes, porque también hay personas adultas, como tú tocaste el tema, cómo combatimos la rebeldía en los jóvenes. Mira, hoy casualmente estaba yo allá en Callecinto, me sentí un poco triste por la situación que se dio. Yo meditaba ahí, mientras buscaba agua, estaba en el Callejón de la Herrera y entre la Bolívar, y se dio un caso que yo meditaba y yo decía, wow, Señor. Y el Señor me traía memoria y me decía, unos van a morir y otros van a vivir. Y yo quedé como que guay. Y al instante hubo una balacera y yo no sé si ese joven murió o ese joven está en coma o ese joven pero iba mal. O sea que a las 10:30 antes de venir a este programa yo tuve una experiencia terrible de cómo se está perdiendo la juventud por causa de la rebeldía. Así es. Cómo se está perdiendo la juventud por causa de situaciones como esa. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, ¿y qué hago yo para poder cooperar? Porque mañana puedo ser yo, mañana puede ser su hijo, mañana puede ser tú, mañana puede ser tú. Así es. O sea, mañana puede ser uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a combatir, contrarrestar esa rebeldía que hay en esos jóvenes? Nosotros como iglesia y la gente que nos escucha siempre está preguntando, ¿cómo vamos a combatir? Si yo tengo un joven rebelde, si yo tengo un vecino rebelde, porque también tiene que ver con los vecinos, tiene que ver con tu sobrino, tiene que ver con tu tío, ¿cómo yo voy a combatir eso? ¿Cómo hago? ¿Cuáles son las herramientas que yo debo de tener para combatir? Porque muchas veces yo no tengo hijos, yo no tengo sobrinos que están en eso, pero los vecinos que están alrededor de mí son jóvenes y gente rebelde que están en pandillerismo, que están en alcoholismo, que están en drogadicción. Pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí lo vamos a responder a esa pregunta, porque Jonathan, verdaderamente tenemos que hacer algo. Así es. El próximo puede ser uno de nosotros o un familiar de nosotros que pueda perecer en una balacera. Varón, cuando yo ahí lo impacto, yo estoy atrás, todo el mundo empezó a correr. O sea, yo estoy en un en vivo de balacera. Y balacera ahí, los policías están acá y la gente corriendo para allá y la gritadera. Y me dolió en mi corazón porque yo sé que ese joven no iba bien. Lo más probable es que se murió, pero Jehová meta su mano. Amén. Y yo cuando vi eso, ardía mi corazón. Yo decía, Santo Padre de la Gloria, otro que se va a morir o puede vivir y estará con Cristo, no estará con Cristo. Y nosotros estamos llamados a eso, a poder contrarrestar y decir que la rebeldía no está bien. Pero alguien tiene que alzar su voz, alguien tiene que decir algo, alguien tiene que confrontar eso, alguien tiene que hablar eso. Y si nosotros no tenemos la valentía ni el coraje
para poder hacer eso, entonces estamos en graves problemas. Así es. Jonathan, en Proverbios 19, 18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En la Nueva Traducción dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza y no te hagas cómplice de su muerte. No dice su palabra. Y es impresionante como esto, o sea, porque tú decías, ¿cómo podemos combatir la rebeldía? Porque ciertamente creo que estando en una madre, teniendo un adolescente que está buscando su identidad, yo creo que no hay nada mejor que poder tratarlo con la palabra, porque exacto, aquí es donde encontramos nuestra verdadera identidad como hijo. Así es. Como hijo encontramos la identidad donde a través de su palabra. Y entonces como padre, yo creo que como padre es muy importante poder inculcarle la palabra del Señor, porque mientras que ellos están buscando identidad en otro lado, ¿cuánto más los padres mismos en dárselas, que tienen la herramienta? Así es, y creo que una de las cosas, por lo menos, que a mí me ha ayudado como joven, mucho, uno tiene la perspectiva de leer la palabra. Así es. Y una cosa es leer y otra cosa es vivir la palabra. Exacto. Y cuando tú verdaderamente en ti se refleja el fruto del Espíritu Santo, la obra perfecta que hace en uno. Y a nosotros, es la parte que a nosotros nos cuesta el poder modelar. Yo creo que esta sociedad necesita más referentes y no solamente personas adultas. Así necesita es. Jóvenes que modelen una vida en el Espíritu. Así es. Así es. Jóvenes que modelen esa integridad, esa santidad, temas que probablemente no se tocan mucho en este tiempo, pero volvernos, como tú decías, al principio, al volvernos al tema de la integridad y la santidad, porque todo esto es lo que nos va a dar el verdadero resultado. Así a es. tener una generación. A tener una generación que diga, hey, mira, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a ese joven. ¿Sabes por qué? Porque él se mantiene íntegro. Puede pasar lo que sea. Sí. Hay algo distinto. Todavía creo que Dios tiene un remanente. Amén, lo creemos. Dispuesto para transformar y revolucionar esta sociedad. Probablemente en Colón tengamos diferentes acciones, pero yo creo que todavía hay un remanente fiel, dispuesto a mantenerse firme y a vivir una vida conforme a la palabra. Y yo creo que ese es el verdadero modelo que que nuestros hijos no nos vean a nosotros, que nuestros hijos vean a Cristo. A través de cuando ellos vean la palabra y lean la palabra, ellos digan, hey, esto que yo leí se parece tanto a lo que yo vivo con mi papá. Esto que yo leí se parece tanto a lo que yo veo en mi líder de jóvenes en la casa. Que la gente, hay un dicho que dicen por ahí, cuando nosotros cometemos algún error, dicen, no mire a la imagen, mira a Cristo. No, yo siempre he dicho que la gente tiene que vernos a Cristo en nosotros. Ni siquiera ver a Jonathan Cuadra, porque Jonathan Cuadra es imperfecto. Pero cuando de repente pasa una situación que probablemente en lo normal debimos haber reaccionado de una manera tan humana, que el Espíritu Santo nos pueda redarguir o nos pueda guiar y tomar la mejor decisión en nuestra vida. Creo que esa es una parte fundamental. Y si tuviéramos más gente viviendo una vida en el Espíritu, que no tuviéramos tantos temas que hablar. Aleluya. Como el tema de la rebeldía y demás. ¿Sabes por qué? Porque al tú modelar una vida, tú no tuvieras ese tipo de problemas. Exacto. Y creo que nosotros como referentes, y aquí que estamos en este podcast, que me encanta porque crea un patrón y queda una línea diferente a lo que estamos viviendo. Así es. A diferente incluso a muchos podcasts que podemos hablar. Podríamos hablar de muchos temas y hablar de lo que se puede tolerar o no. Ejemplo, escuchamos temas de decirte... puedes tatuarte, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Entonces, estos podcasts te llevan como al punto límite a decir si puedo o no puedo. Y no estamos en eso. Cuando te fundamentas en la palabra, te va a llevar a decirte, a mí no me tienen que decir si tengo o no tengo. Yo sé y tengo la convicción, como tú decías, una identidad firme, que yo sé que es lo bueno y lo malo, porque mi referencia, mi guía es el Espíritu Santo y mi referencia es su palabra. Aleluya, Josué. Sí, yo creo que lo que entonces entendemos por esto es que tenemos que ser jóvenes que demos el ejemplo sobre qué es lo que es ser un joven que cumpla la palabra de Dios, que guarde los mandamientos de Dios, guarde la palabra de Dios en su corazón, como nos dice la palabra, ¿no? Porque claro, puede que la crianza, obviamente eso influye mucho en cómo va a ser un joven, en cómo va a ir creciendo y establecer la palabra en la crianza. Todo eso es muy importante,
Pero claro, al final el joven va a tomar su decisión, porque el joven tiene libre albedrío. Y que es lo que hablábamos, de que muchas veces hay jóvenes que están construyendo su identidad con su entorno. Y qué lindo sería que el entorno de un joven sea yo. Así que fueran jóvenes como nosotros. Que pueda influir en la vida de que sean ejemplos y que no sean jóvenes que están en droga, que ya se han perdido en eso, que están en el alcohol, ¿no? Y yo creo que, como dice nuestro hermano Jonathan, es lo mejor como para combatir la rebeldía, es que nosotros mismos seamos ejemplo de que... No solamente ejemplo, sino ser esa persona influyente en la vida de ellos. Porque yo digo, ¿cómo esos jóvenes que están perdidos en la rebeldía son fieles a bandas que ni siquiera ellos saben por qué están peleando? Correcto, a líderes que yo soy calor, que yo soy banda, que ellos no saben ni siquiera por qué pelean, pero ellos son fieles a esa gente. Así es. Entonces la iglesia de Cristo, ¿cómo uno puede influenciar en la vida de ellos para que ellos digan, yo soy de Cristo? Amén. Así es. Yo soy de Jesús? O sea, no sentirse como arrepentido de pertenecer al reino de los cielos. O sea, no que ellos miren a nosotros como que eso es algo aburrido. Por eso yo le digo, nosotros en estos tiempos tenemos que ser sagaces. Así es. Tenemos que creer lo que somos. Porque hay cristianos que no saben si son o no son. Así es. Hoy están o no están. Entonces, es como ellos dicen, ellos nos miran, ellos, no, este varón hoy está bien, mañana está mal. No. Ellos quieren fidelidad, ellos quieren algo fijo, porque es como tú dices, buscando esa identidad a quien ellos puedan imitar. Ellos de repente están viendo a Bad Bunny, ellos de repente están viendo gente que están siendo fieles con lo que ellos están practicando. Si es brujería, es brujería. Si es esto, es esto. Y lo estamos viendo en cuanto a la música, en la televisión, en la sociedad, en las redes sociales. Están bombardeando a nuestra juventud. Pero ¿qué la iglesia hace? ¿Qué la iglesia hace? Eso es lo que decía el Señor. ¿Qué usted hace? Está bien, te mataron a uno. ¿Y qué tú haces? ¿Cómo reacciona a una muerte? ¿Cómo reacciona? Ay, están matando gente. Ay, pobrecito, se violaron a la niña. Yo creo que una de las cosas que nos hemos no como iglesia, sino como personas, nos hemos puesto en el punto de vista de ver cosas que ocurren, verlas normal. Bueno, normalizamos. El ver que alguien muera al lado de nosotros ya no nos causa una reacción, una impresión. Claro que sí. No nos impresiona si como iglesia pensamos si se va al infierno, se va. Claro que sí. O cuando Cristo venga va a ser levantado. Eso de repente ya no nos pasa. Vemos la noticia y no hay un quebrantamiento de uno porque nos hemos acostumbrado a ver esto. El acostumbrarse a ver niñas embarazadas a corta edad, ya para ti es normal. Para gente es normal. Entonces nosotros tenemos que volver a la pasión, y más en este tiempo que es los últimos tiempos. Así es. De como iglesia reflejar a Cristo en todo momento. Y es un poquito penoso lo que estamos viendo en nuestra sociedad, porque muchas veces nosotros como jóvenes nos llenamos de tantos eventos y de tantas cosas, y la gente perdiéndose. Y mire, aquí hay padres que accionar. Aquí hay padres preguntándose cómo están las redes. Tú me mantienes activo de cómo van las redes, porque la gente está preguntando y quiero estar enterado de cómo van eso allá. Hay padres que dicen, ¿qué hago? Número uno, tengo algunos puntos que investigué, y como padre tú tienes que ser empático. Sí. ¿Qué tú sembraste cuando tú eras joven? ¿Cómo tú vivías cuando eras joven? Ahora, como tú sabes qué es ser rebelde, tú tienes que comportarte ahora con tus hijos cómo vas a corregir. Porque tú fuiste rebelde en alguna ocasión. Tú sabes que se sintió esa transición, ese nuevo cambio. De la adolescencia. De repente, la rebeldía de nosotros no fue tan alta, pero hay otras que fueron altas, pero vino Cristo y lo alcanzó. Y entonces ahora tú tienes que ser empático. Número 2, establecer límites con respeto. Opta por negociar y establecer límites para que sepa que si no se cumple con lo que acuerda, hay consecuencias. Así es. Toda esa clase de cosas van a ir modelándose dentro de una vida rebelde y aceptar los cambios. Los padres tienen que aceptar que hay una transición en la vida de niños, adolescentes. Así que padre que me escucha, que está ahí, ¿cómo van los comentarios? Padre que me escucha y madre que me escucha, de verdad, nosotros son algunos puntos, pero nosotros en el punto más importante que creemos es que como padre tiene que ser ejemplo bíblico, como usted dijo.
modelar a Cristo en tu hogar, modelar a Cristo en la sociedad, modelar a Cristo en tu trabajo, modelar a Cristo en todo lugar que nos movamos como jóvenes que somos y padres que somos. Y yo les cuento algo, siempre recuerdo un refrán que me decía mi papá: hijo eres y padre serás. Amén. Él me decía esto. Y, sí hay misterio. Y cuando mi hijo estuvo pequeño, yo perdí a mi padre para el tiempo de la pandemia. Y una de las cosas que cuando yo oraba al Señor le preguntaba y le decía: ¿cómo lo hago ahora? O sea, porque uno siempre tiene un papá y uno dice: hey papá, mira, estoy pasando esto, ¿qué puedo hacer? Pero cuando tú no tienes un referente, ¿quién te queda? Entonces, lo bueno de un padre que te haya dejado el fundamento de la palabra, Amén, la él palabra. te va a enseñar a que aunque él no está, él sabe dónde está la fuente. Y yo creo que nuestra generación tiene que entender eso. Puede ser que haya cosas que no hayas aprendido o que te enseñaron mal, como bien tú lo decías. Probablemente las correcciones que nos dan, y se lo digo aquí, gracias a Dios por misericordia del Señor y por yo soy líder, pero muchas correas cogí. Dios mío, o sea, al final no todo fue perfecto, o sea, al final la gente no sabe cómo tú fuiste procesado o cómo fueron las cosas, pero si algo luchó mi papá fue por este tema de no caer en un corazón de rebeldía, porque él sabía que un día yo iba a ser padre. Así es. Y que yo tenía que ser referente para otro. O sea, Así hay es. un legado que tenemos que dejar. Y el mejor legado que podemos dejar, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El mejor legado es que tú puedas dejarle a tu hijo que aunque a ti te falte, o te falte tu padre, o te falte tu madre, él te va a recoger con todo. Aleluya. Amén. Al final de la historia, Amén. él es la fuente. ¿Cómo va eso por allá en las redes sociales? La líder? gente ¿Cómo está va? saludando, ¿Cómo va? la gente está saludando. Saludamos a Keren Small, que está en sintonía. Chakeila, nuestra hermana Chakeila. Bendiciones a Jennifer Ávila. El hermano Bene también está conectado. Y hay una pregunta que nos hace Fer Olmo, que ella nos pregunta: ¿cómo corregir a un hijo rebelde? Y Jonathan, yo te quiero preguntar, ¿tú en algún momento en tu adolescencia tú llegaste a caer en rebeldía? ¿Fuiste rebelde? Claro. Sí. Había límites en lugares que simplemente se rompieron. Había límites en lugares que simplemente yo como joven me decían que no y yo hice que sí. Ejemplo, la gente que sabe que ir a la playita, a Acapulco, nadie va. Y estábamos fugados y llegamos. Por lo menos ese era el nivel de rebeldía que yo pude experimentar. Porque si hay algo que yo sí creía era en la autoridad. Yo tenía un respeto a mi madre y mi padre, pero habían cosas que simplemente no me parecían, porque estaba entrando en esa etapa de que yo quería hacer cosas por mi propia cuenta. Quería hacer cosas por mí mismo, por mi propio pensamiento, pensando que estaba bien, pero me di cuenta que al final del día había autoridad sobre mi vida. Así es. Y entonces era ahí donde yo quería como independizarme de esa autoridad y experimentar otra cosa. Entonces, Jonathan, ¿cómo le podemos responder esta pregunta a Fer Olmo? ¿Cómo corregir? ¿Cómo fue esa transición tuya de pasar de estar en rebeldía, entender las cosas? ¿Cómo fue esa corrección? Sencillo. Mi mamá puso autoridad sobre mi vida. Ella me dijo: mientras tú vivas en esta casa, Así es. aquí mando yo. Ya yo tenía una idea de que si yo quería gobernar, que si yo quería hacer algo de más, tenía que ser afuera de esa casa. Ahí yo no podía entrar, Así es. ni hacer ni un tipo de gobierno, porque ya entraría una rebeldía mayor. Y así me visto como Satanás fue desechado del cielo, yo hubiera sido desechado de esa casa. Usted quiere gobernar en otro lado, es en otro lado que usted va a gobernar. Aquí no. Y creo que una de las cosas que te hacían responsable los padres muchas veces antes, te hacen responsable de las consecuencias que pueda ocurrir. Exacto. Así. Entonces, al final, tú tienes que enseñarle a él que él puede tomar la decisión, porque al final, como tú decías, la va a tomar él, pero tu labor es que él tome la decisión correcta. Y muchas veces, cuando no le marcamos límites, Así Exacto. y como tú decías, no representas autoridad, ellos van a asumir que ellos son autoridad. Así es. Ellos te tantean y te van a probar y te van a decir: aquí se entra a las 10. Mi papá me decía: aquí más tardar tú puedes llegar a las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche se cierra mi puerta. Qué problema. Entonces nosotros teníamos la puerta, pero a veces jugábamos vivo y dejábamos la ventana abierta. Entonces la gente quería, se metía. Pero No cuando tú hagan querías eso en hacerte vivo, casa. entraba por la ventana dividida, que estaba tu papá esperándote en la cama con la correa por la misma ventana que tú tenías. Porque Entonces, ya ellos saben que eran cosas que nos formaron. Y ahora, pero es como te digo, la sociedad ahora te dice: ya tú no le puedes pegar al niño. Y muchas veces lo que ha buscado la sociedad es
quitarle más autoridad al padre. Ajá. Por eso te ves Estados Unidos, casos en Estados Unidos cuando sacaron la Biblia, la palabra, y ahora ya tú no puedes pegar a los niños porque te acusan o te meten preso. Wow. Entonces tú le estás dando una autoridad a alguien que él va a asumir a su manera su autoridad, lo que él cree que es correcto o no. Entonces me impactan los videos que vemos niños que le gritan a sus padres, que les pegan a sus padres y sus padres no pueden hacer nada porque Exacto. hay una ley que apoya al niño en este caso. Entonces, creo que la manera correcta de corregir en este caso, uno es en amor, y el amor no se trata de tolerar cosas, no confundamos el amor, sino el amor a la palabra, el amor que explica la palabra, ese amor Y la vara ahí que corrige. y la vara que corrige, y la vara que corrige, porque al final nuestra generación tiene que saber de que hay responsabilidades y que hay autoridades. Si se pierde la autoridad en casa, es un poquito difícil el poder. Mira, quiero corregir. ampliar un punto aquí. ¿Por qué un joven entra en estado de rebeldía? Quiero ampliar este punto en la estructura familiar y bíblicamente se vio, y quiero ir a algo de la Biblia. Dice, las relaciones intrafamiliares, así como la presencia de hermanos, también afecta en la conducta de un adolescente. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37, algo muy, muy poderoso que me llama la atención. Dice, esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba la oveja ¿con quién? Con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de sus padres. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de manga larga. Vamos profundo, vamos a entrar ahora un poco de palabra, porque sabemos que estos tiempos necesitamos fundamentarnos con la palabra. ¿Cómo va la gente allá en los comentarios? Señores, recuerden que este programa es de ustedes. Compartan, denle like. Queremos crecer con ustedes, queremos que ustedes sean parte de este proyecto, y sé que lo lograremos. Mira lo que está pasando en este asunto, Josué y Jan. Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque lo tuvo ¿en qué? En su vejez. Ya hay una preferencia. Por eso que muchos padres han cometido errores y han creado monstruos, han creado hijos por no mantener ese equilibrio en la familia. Yo no sé cuántos hermanitos ustedes han crecido. ¿Tú has crecido en familia con hermanos? Sí. Eso te ha afectado. Tienes que hablar con verdad aquí. Eso te ha afectado. Que Claro. más para allá, que más para acá. Hablando un poco de eso, ciertamente yo tengo 3 hermanos mayores que yo soy la pequeña. Ay, y por lo menos La preferida. no, Problema. no es que ciertamente creo que todo padre tiene una inclinación, pero creo que como hijo es demasiado doloroso sentirlo como preferido, que digamos, hey, pero siempre mi mamá inclina hacia donde Jonathan, mi mamá siempre Jonathan. ¿Y qué sucede muchas veces? A causa de eso nace también la rebeldía en los jóvenes, porque que mi mamá no me quiere a mí, mi papá no me quiere a mí, quieren a mi hermano. Y entonces yo creo que si hay un error que muchos padres cometen, es la comparación. Y yo creo que hablemos un poco de esto, porque yo creo que es bastante importante recalcar esto, porque yo creo que como padres tienen no, porque tu hermano, y yo como hija lo digo, yo no soy la misma que mi hermano, yo no tengo la misma mentalidad que él. Sí, ellos son mayores que yo, pero lo único que yo podía sentir que en un momento podía estar creando en mí era rebeldía o alejamiento hacia ellos, porque solamente a ellos comparar como que no, pero tú no puedes ser como tu hermano. Dios mío. Ahí hay un error bastante grave que como padre cometen. Yo creo que, la misma manera que tú corriges a uno, debes corregir a lo otro, porque de repente también, no todos tienen la misma rebeldía, porque entonces vamos ahí mimito, vamos todos, el más grande tiene 30, el otro tiene 25 y el otro tiene 24 y yo tengo 22, fuimos creciendo ahí mimito. Entonces, no todos tenemos la misma etapa de desarrollo. Así es. No todos encontramos la misma identidad
en el mismo tiempo. Así es. Como no todo, entonces yo creo que como padre, o sea, todavía, yo siempre he dicho, yo todavía no tengo una familia, pero yo siempre he dicho, yo quiero tener una familia ejemplar y donde yo pueda corregir a mis hijos de una manera con base, con fundamento. Y no como tal vez en su momento mis padres cometieron el error digo el error porque creo que es un error que los padres comparen a sus hijos. No sé, Jonathan, si alguna vez has comparado. Yo tuve un caso de unos adolescentes que nos tocó administrar en la iglesia. Y recuerdo que en eso que oraba por ella, eran dos hermanas que se llevaban muy bien. No tenían ningún problema, una se quería a la otra. Pero en el momento que ministraba, ella tenía un recuerdo en su corazón porque ella decía, mi mamá la valora más a ella que a mí. Dios mío, hay un problema, hay un como problema. Que era una niña perfecta a la otra. Y la otra hermana, imagínate, la otra hermana no sabía nada. O sea, y se trataban, y tú la veías a ella y tú la ves compartir, se dan la vida una por la otra. Pero ella, como las palabras afectan sí. Tanto a las personas que ella podía tener eso en su corazón. Y gracias a Dios, ellas ese momento se abrazaron. Estuvimos conversando con la mamá y la mamá se acercó y pudimos ministrar. Y cómo se restaura una vida cuando pueden ser palabras que por años tú puedes estar diciéndolo. Exacto. Y como padre te acostumbras a decírselo. Wow, es que es tremendo. La gente que han vivido, no sé cuántos en las redes sociales han vivido esta experiencia, pero la gente que han tenido hermanitos, tú has vivido con hermano, hermana, has sentido un afecto, has entrado en lo que es la rebeldía dentro de esa atmósfera familiar, que mi mamá quiere más gente que al otro, no sé, si has sentido algo dentro de tu corazón para que lo manifieste. No. Yo sí crecí con dos hermanas. Yo tengo varios hermanos, pero yo crecí con dos hermanas. Gracias a Dios nunca pasé por eso de que había un favoritismo por uno o por el otro. Pero lo que yo puedo decir de esto es que, como decía nuestro hermano, son palabras que quedan en el corazón. Ese tipo de cosas como comparar, como decía Yanni, de que, hey, pero tu hermano hace esto así y tú esto que lo otro. ¿Qué va creando ese tipo de cosas? Heridas dentro del corazón. Entonces tú preguntabas, ¿por qué los jóvenes entran mucho en rebeldía? Yo creo que una de las respuestas puede ser por heridas caídas en el alma. Dios mío. Amén. Sí, por heridas caídas en el alma. Porque ¿qué pasa? Que cuando una persona está herida en el alma, inconscientemente, aunque lo quiera guardar dentro de sí, en algún momento esas heridas van a querer salir de alguna manera. Así es. Y una de las maneras en las que puede salir eso es en rebeldía. Cuando yo era más pequeño a mí me trataban de esta manera, así que, ¿sabes qué? Ya yo voy a tratar a mi mamá así, yo voy a hacer así ahora, yo crecí de esta manera y bueno, yo voy a hacer así, o yo me voy a comportar así, o ¿sabes qué? A mi hermano le dieron, porque puede pasar de que mi mamá tuvo mejores tiempos económicos en cierto momento y metió a mi hermano en una escuela privada, vamos a suponer un ejemplo. Y bueno, ahora la cosa está más difícil, yo estoy en este tiempo y no puedo estar. Mi mamá lo metió a él en una escuela privada, a mí me quieren meter en pública, yo no voy a estudiar, yo no voy a hacer. Y entonces ya vamos viendo cómo se va creando como una cadena de puras heridas. Entonces yo creo que una de las respuestas a eso, yo creo que es sanidad al alma, sanidad interior, porque es muy importante. Las heridas no vuelven personas secas, no vuelven personas frías, no vuelven personas ásperas, personas desobedientes. Entonces yo creo que una de las bases bien profundas de esas cosas son las heridas que hay en el alma. Mira, cuando leo la escritura, cuando veo el estado de José ni siquiera sabe por dónde va a estar. Le hacen una túnica, lo ponen lindo y están la Carlos Grande. ¿Qué le pasa? Esto es José sapo ahí, como decimos el buen panameño. Papá, mira el otro haciendo esto. Pero se inclinó el corazón del padre hacia José. Tanto fue que le hicieron su túnica y todo, por amor. Pero eso estaba afectando a otros hermanos, para que tú veas qué es lo que hace la inclinación de un padre hacia hacer un favoritismo. Vemos lo que sucede y conocemos la historia. Mira el proceso que pasó José solamente porque su padre
se inclinó hacia él. Y en el mismo caso estaba pasando con Benjamín. O sea, era una cadena que se estaba dando y la Escritura nos está diciendo que ese entorno también pasa en nuestra familia. Los que crecieron con hermanos saben que está la guerra de hermanos. Sí, pero ¿por qué él le da más presa que a mí? ¿Por qué le da más ropa a mí? ¿Por qué esa ropa para él? Entonces, los padres tienen que tener un equilibrio para poder mantener esa armonía en el hogar. Sí. Por más favoritismo que queda claro, los que son padres saben que hay uno que se porta mejor que el Jonathan, otro. Y también eso va con los abuelos, Jonathan. Ay, los abuelos, Rubén, sí. El que nació primero. Dios mío. El que nació primero le doy más porque ay, me encariñé con mi nieta, el otro día no. Sí. Es que los adultos tienen que tener ese comportamiento, saber lo que están haciendo, porque afecta, eso afecta. Y si no le prestamos a la debida atención a ese asunto, vamos a afectar a una generación que va a vivir con ese dolor, como decía nuestro hermano. Ay, heridas. Me está haciendo esto, mira que no me quieren, y con esa herramienta de rebeldía para llamar la atención. Amén. Así es. Creo que los padres muchas veces se embarcan demasiado en querer corregir solamente y no escuchan a sus hijos, porque eso es algo bastante importante. Se la pasan dándole solamente órdenes. Tú tienes que hacer, tienes, pero hay algo más. ¿Por qué? Exacto. Porque si tú no te sientas con tu hijo a conversar, tú no sabes cómo se siente o cómo está afectando, como tú decías bien en antes, cómo está afectando, digamos un ejemplo, cómo afectaba mi relación con mis hermanos, porque de repente que no, yo lo voy a tener a él allá porque es el favorito de mi mamá, porque mi mamá habla así con él. Entonces creo que los padres deben de una de las maneras de corregirlo también es escuchándolo, porque muchas veces no, y algo que creo que también cometen el error es cuando regañan o cuando hablan en enojo y no hablan con el fundamento de la palabra, o sea, no se relajan, por decir así, en el momento. Está bien, tomó una mala decisión, el cual tiene que ser castigado, tiene que ser corregido, pero no lo haga de una manera airada. Así es. Sino piensa, ora, algo bastante importante. Acerca de ese asunto, de ese versículo, de que padre no lleve a ir a sus hijos, porque de verdad no podemos llevar. Pero sí, esa cosa de la presencia de hermanos es algo bastante amplio, porque vimos la vida. José, nuestro mayor ejemplo, todo lo que tuvo que pasar, donde llevaron los hermanos a su propio hermano. A su propio hermano. Que si querían hasta matarlo. Así es. Imagínate la vida de Caín y Abel. Son hermanos, los dos únicos hermanos en el planeta Tierra, y uno mató al otro. Para que tú veas lo serio que eso es. Eso no es que un relajo. Gente que están en Facebook, Instagram, en todas las redes que nos están siguiendo. Quisiera que nos compartieran, quisieran que ustedes también opinaran acerca de esta experiencia, porque lidiar con tu hermano y de repente que tu hermano sea mejor que tú, hasta todo eso afecta, porque así es. Eso le pasó a Caín y Abel. Abel simplemente hizo un holocausto mejor que su hermano y el padre lo vio con agrado. Y a Caín no le pareció eso. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un homicidio, simplemente porque la presencia del hermano hizo como que si fuera superior. Y Caín, siendo él el primogénito. Así es. O sea, muchas veces olvidamos la posición que tenemos solamente por una buena obra que hizo nuestro hermano pequeño, por decir algo. Yo me crié con mis hermanos. Era el más grande. Era el primero, yo vine primero, a mí me tocó la parte dura, por decir algo, cuando hablaban de la economía. Tú eres el primero, tú eres el que está mambeando, vino el segundo, la cosa te pone más apretada, vino el tercero más apretada, y como tú eres primero, tú eres el que tiene que ayudar a los más grandes a poder echar la barca para adelante. Y como yo también vengo de un hogar disfuncional, mi padre no está mi madre, y ¿quién es el que tiene que ayudar a mi madre? Soy yo. Así es. Y le doy gracias a Dios por el Mides, que pude trabajar y estudiar y apoyar a mi familia, pero mis hermanos estaban ahí. Y mi hermano, cuando veían eso, ellos al contrario me lo agradecían, porque yo entonces me comporté como el hermano mayor de ellos, que si ellos necesitaban algo, yo se lo podía dar, que si ellos esto yo podía aportar, porque yo estaba generando un ingreso. Pero gracias a Dios yo no tuve esa experiencia de que mi madre tuvo favoritismo. Ahora, yo lo estoy viendo desde el punto de vista mío, pero no sé cómo lo estaban viendo mis hermanos. Ellos tendrían que estar aquí, qué era lo que estaba pasando, porque de repente yo también que yo estoy trabajando en mancuerna con mi madre para traer un ingreso a la casa, pero no sé cómo ellos lo están viendo. Así es.
Amén. Amén. Así que quiero que la gente sigan compartiendo, que esto se está poniendo interesante. Amén, amén. Toda la gente de Facebook, Instagram, de todos los lados que nos siguen. Esto es un tema bastante amplio, de verdad. La rebeldía es un tema que hoy por hoy estamos desarrollando. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué los adolescentes son rebeldes? En la psicología habla que los jóvenes enfrentan desafíos de tipo emocional, de identidad, y ellos buscan la independencia y la autodeterminación. Así es. Ese cruce va a buscar en el área psicológico lo que es las emociones. Viene ese huracán. Sí. Amén. Sí, tenemos problemas con la señal. A preguntarle a la gente si nos escucha, si nos está escuchando bien, que nos confirmen. 3, 2. ¿Cómo van eso por allá? Se fue. Padre, en el nombre de Jesús. Sí. Vamos para allá. Tú da la señal allá arriba. 3, 2, 3, 2. ¿Cómo vamos con? Vamos a continuar. ¿Ah? Para ir cerrando, para ir terminando, le preguntamos a nuestro hermano a ver qué palabra le podría dar entonces a la juventud, más bien como a los padres. Que son como jóvenes, están en esto, para que tengan como más o menos esa guía un poquito de qué hacer, de cómo corregir a los hijos con la palabra y todo esto. Así es. Mira, yo verdaderamente una de las cosas, uno, primero tener tu referencia, que siempre es Cristo, la palabra. Creo que eso es el fundamento verdadero. Uno es tenerla, dos es vivirla. Y una de las cosas que siempre procuro hacer, por lo menos, es pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Eso es sumamente importante. Muchos de nosotros nos vemos, más los hombres se ven como la parte de proveedor. No, yo tengo que ir a trabajar. Entonces tuve gente que trabaja y sale del trabajo y va al taxi, coge el taxi, come en la casa, se acuesta a dormir. A lo que dice la palabra, creo que lo va a llevar al cumplimiento de la palabra. Hoy